¿Alguien se ha preguntado alguna vez eso? ¿Por qué cantamos canciones en Navidad? Si se dan cuenta, el mundo canta mucho en estas fechas, ¿verdad? Y hoy no fuimos nosotros la excepción. Entonces, se canta en Navidad por una razón, que está escrito en la palabra de Dios y que es el primer himno de Navidad que vamos a encontrar en toda la historia del nacimiento de Cristo. Y eso está en Lucas. Acompáñame ahí, si traes tu Biblia o en tu celular, acompáñame a Lucas, capítulo 2, versículo 8. Y vas a ver que el nacimiento de Cristo produjo varios efectos en las personas que conocieron esto. Y hubo un coro único, un coro especial que cantó esa noche que Jesús llegó a este mundo, y lo vemos justo aquí en esta porción. Dice Lucas 2:8 que había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí yo doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en las alturas. Lo que acabamos de cantar fue el primer himno que se escuchó en esta tierra cuando Cristo nació. Y dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y por eso se canta, por eso hay canciones navideñas, por eso escuchamos por todos lados estos cantos. Y la familiaridad de escuchar esto nos roba el sentido de asombro, nos roba la capacidad de asombrarnos del hecho que Dios tomó la forma de hombre para venir a esta tierra. Y la familiaridad nos hace ver esto como, bueno, es una temporada bonita, familiar, mucho color rojo. Y perdemos la capacidad de sorpresa y de gran asombro que hay en esta verdad que es la Navidad. Sí, no sabemos si fue en diciembre, si fue el 24 de diciembre, no sabemos a ciencia cierta y creo que nunca lo sabremos cuándo fue exactamente. Y hay un debate, ¿no? Si fue en diciembre o no, pero no nos enfrascamos en la fecha, nos enfocamos en el hecho y es lo que conmemoramos, la realidad de que Dios vino a esta tierra, tomó una forma similar a la tuya, a la mía, con un propósito. Ahora, la idea de esta reunión no es entretenernos, no estamos aquí para entretenernos, sino estamos para convencernos de esta verdad. Entonces yo espero que después de este tiempo tú puedas salir de este lugar convencido de lo que estamos viendo en la palabra de Dios, de la verdad del nacimiento de Cristo, y que ese convencimiento te lleve a pasar una Navidad muy diferente, quizás a otros años donde ha sido un tiempo, pues puede ser de alegría, también puede ser de mucha tristeza. La Navidad tiene esos contrastes, para personas puede ser un momento muy especial, pero para otras muy deprimente. Y no debería de ser así cuando entendemos lo que sucedió. Ahora, conmemorarlo, hacerlo cada año es un privilegio para el hombre porque nos ayuda a estar recordando esto. Y este hecho del nacimiento es un hito dentro de toda una historia. El nacimiento de Jesús no está en el Génesis, ¿verdad? Lo vemos hasta el Nuevo Testamento. Y es importante tomar en cuenta esto. No estamos conmemorando el nacimiento de Dios. No estamos conmemorando el nacimiento de Jesús. Estamos conmemorando la encarnación del Dios que hizo todo lo que tú ves. La encarnación. Dios, el creador de todo, se hizo como tú y como yo. Y eso es algo digno de conmemorar. Ahora, para que te sorprendas. Y si traen ahí su Biblia, si no yo lo leo, Filipenses 2:5-8.
esta parte de la Biblia describe el momento del nacimiento, porque vemos en los evangelios la parte de María, José, y está padre. Y vemos las pastorelas y todo eso. Pero esta parte de Filipenses que describe Pablo es impresionante y es asombroso porque es lo que relata antes del nacimiento en un pesebre. Dice Filipenses 2, 5, 8, diciéndole Pablo a los filipenses: haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, estando en su trono, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, el nacimiento es un hito, pero lo que sucedió antes de ese nacimiento es esto: Dios dejando su trono de gloria para venir y encarnarse como uno de nosotros. Pero ¿qué sentido tiene esto? Tú puedes decir, ¿qué sentido tenía que el Dios creador de todo tuviera la necesidad de venir como hombre? Y tiene todo el sentido porque sabemos todos Juan 3:16, la mayoría sabe, porque de tal manera que amó, y el amor fue un motivante para que Dios viniera a este mundo para rescate de muchos. Pero no solamente muestra amor, también muestra justicia. La justicia perfecta de Dios se ve en esta encarnación. Y puedes decir, ¿y qué tiene que ver la justicia con el nacimiento? Bueno, si tú lees el Génesis, te vas a dar cuenta que el pecado entró al mundo por un hombre, y ese hombre fue Adán, y la consecuencia de ese pecado fue la muerte. Y hoy tú y yo morimos por esta consecuencia. Entonces, para poder remediar esto, se necesitaba que otro hombre pudiera remediar este grave error. Pero no hay ni un solo hombre justo que pueda cumplir la justicia de Dios y que pueda subsanar el error de Adán. Entonces, ese hombre tenía que ser alguien perfecto, y ese hombre fue Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús encontramos el propósito de que el Señor Todopoderoso tomara forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque lo veíamos hace 8 días en el estudio. ¿Qué significa Jesús? El Señor salva, Dios salva. Entonces, Dios vino a salvar al hombre a través de este nacimiento. Y entonces conmemorarlo es una muy buena noticia para todos. Es una muy buena noticia. Y tú puedes decir, ¿pero qué tiene de bueno? Bueno, déjame darte una noticia por si no sabías. Tú y yo nacemos con una deuda mortal. Cada vez que un niño nace con una deuda, que es la muerte. Todos nacimos para morir físicamente, pero no necesariamente espiritual. El hombre moría naturalmente y moría eternamente. ¿Por qué? Porque estaba separado de Dios. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y Romanos también nos dice que la paga del pecado, ¿qué es? Entonces ya traemos en nuestra cartera un cheque que es la muerte. Y eso te puedes dar cuenta en la gente, en todos los hombres, no hay diferencia. Todos tenemos la conciencia de que vamos a morir. Quizás los niños no tanto, pero conforme vas creciendo, sabes que vas a morir. Y entonces, ¿qué pasa cuando tienes esa conciencia de que tus días son cortos o que te has de morir? Bueno, pues hay un afán de llenar esos días de cosas y placeres que este mundo te ofrece. ¿Por qué? Porque no hay mucho tiempo. O si sabes que ya cada vez los días se acortan, ¿qué trata de hacer el hombre? Extenderlo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos extenderlo? Y empieza a generar varias ideas o estrategias para extender su vida. Pero ¿cuánto ha de ser lo máximo que ha de vivir una persona? Hoy, 100 años, 110 años, y aún así llega su cheque de pagar con la muerte. Entonces, el hombre desobedeció en el Edén, Adán desobedeció en el Edén, y la consecuencia llegó. Y tú puedes decir que tenemos que hablar de Génesis en un mensaje navideño. Pues tiene todo el sentido, porque la buena noticia es que alguien vino a hacer las cosas diferente. Sí, en Génesis 2 vemos que el Señor puso al hombre en el jardín y le dijo, puedes comer libremente de todo el fruto.
excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comieres de ese fruto, ciertamente vas a morir. El hombre dijo, creo que Dios no es tan perfecto en sus planes, y el enemigo vino a generar dudas en la mujer con que Dios te dijo que no puedes comer. Y entonces ves en Génesis 3 cómo el hombre desobedece y cómo ahora hay una consecuencia de esa desobediencia. Dice la palabra que con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque fuiste del polvo y al polvo volverás. Y entonces esa es la mala noticia. El hombre está separado de Dios por el pecado. El hombre está destinado a morir por su pecado. Pero la buena noticia es que en su justicia Dios decidió enviar a su Hijo por amor y para pagar esta deuda que nadie en este planeta podía pagar. Entonces, esa muy buena noticia es la que hoy compartimos en Navidad. Y es importante que tú y yo podamos entender el peso de la buena noticia contrastado con el peso de la paga del pecado, que es morir. Y para poder ver el resplandor de esta noticia del nacimiento de Jesús, es necesario que tú veas la obra completa. Está padre, en Navidad todos tomamos este tiempo para ver a Jesús, para escuchar sobre su nacimiento, pero es solo una partecita de la película. Las mejores obras que ha hecho el hombre, háblese de pinturas, esculturas, largometrajes, cortometrajes, música, siempre se disfrutan de inicio a fin. Sería muy triste ver una gran obra de teatro a la mitad, ¿verdad? Que alguien se preparara increíblemente para hacer una obra de teatro y que tú solamente vieras los primeros 15 minutos y te fueras. No sabrías en qué culmina esa obra. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Es bueno ver el nacimiento, pero es mejor ver toda la historia. Jesús nació en Belén, murió en Jerusalén. Jesús nació en un establo, murió en un Gólgota. Jesús descansó en un pesebre. Jesús sufrió en una cruz. Jesús nació. Jesús murió por ti y por mí. Nació en humillación, pero resucitó en exaltación. Y es una obra perfectamente planeada y ejecutada que vemos a lo largo de los 66 libros de la Biblia. Entonces, guardando dimensiones, mis hermanos, así como nos podemos admirar por una obra de Leonardo da Vinci, podemos admirarnos de una obra de teatro, podemos admirarnos de una obra artística que el hombre puede hacer, de la misma forma y guardando sus dimensiones, tú y yo podemos admirarnos de la obra del nacimiento, vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque el nacimiento solo fue el inicio de esta gran obra. Y como sucedió, nos deja ver mucho sobre el carácter de Jesús. Nos deja ver en los pequeños detalles que relata Lucas y que relata Mateo, cuál es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios que inspiró a estos hombres que escribieron la palabra, en el primer siglo todo era platicado, todo era como lo estamos haciendo ahorita, contar las buenas noticias. Pero posteriormente los apóstoles empezaron a escribir los hechos que se narraban. Entonces acompáñame ahí a Lucas. ¿Cómo inicia Lucas? Lucas es interesante porque inicia con una dedicatoria a un tal Teófilo. Lucas era un esclavo doctor de esta persona llamada Teófilo. Y Teófilo le había dado una tarea a Lucas, que era documentar esto. Y entonces, en Lucas 1, del 1 al 4, le dedica este libro a Teófilo y le dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Te das cuenta? Lo platicaban, lo compartían y trataban de documentarlo. Lucas dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y esta es la parte interesante. Versículo 4, para que conozcas bien la verdad
de las cosas en las cuales has sido instruido, para que conozcas bien la verdad. Lucas hizo un increíble trabajo documental, como a un periodista que fue haciendo entrevistas y buscando la verdad. Y le dice, esta verdad es muy ciertísima. Entonces, ¿qué va a ocupar Lucas? Va a ocupar profecías, va a ocupar hechos históricos y va a escribir el Evangelio según San Lucas. 61 profecías se cumplieron en el nacimiento de Jesús. Y ahora, esto es importante que tú lo consideres. Esto no es una leyenda, no es un cuento de Narnia, no es una fábula emotiva. Es algo que sucedió verdaderamente. ¿Por qué te puedo decir esto con tanta certeza? Porque incluso hay historiadores no cristianos que documentaron la vida de Jesús. Flavio Josefo fue uno de ellos. Un judío romano documentó la vida del siglo I y coincide en gran manera esos escritos con lo que los evangelios dicen, y los detalles son muy precisos. Ahora, con todos nuestros sentidos abiertos sobre esto, pensando que esto no es un cuento navideño, sino es una verdad que pasó, creo que tú y yo podemos mirar y asombrarnos de la verdad del nacimiento de Jesús. Y no solamente salir asombrados, sino salir y compartirlo como lo hicieron los pastores aquí en esta vigilia de la noche, glorificando a Dios, y como aquella multitud cantando gloria en lo alto, ¿verdad? Quiero hacerte un contraste muy rápido, porque esta verdad se reveló primero a dos personas. ¿A quién te imaginas que se reveló primero? La verdad del nacimiento de Jesús. ¿A quién le dieron la primera noticia de que tendría a un hijo llamado Altísimo? A María. Y después, ¿a quién se le dijo, hey, no te vayas, no corras, cobarde? A José, ¿verdad? Ellos fueron los dos primeros a los que les llegó la noticia ya en caliente de que era el tiempo del nacimiento. Y acompáñame a Lucas. Vamos a quedarnos allí en Lucas 1 y nos vamos a ir a Mateo 1 también. Porque solo en estos dos evangelios nos narra cómo fue el anuncio a los papás. Y vamos a encontrar algo aquí bien interesante en cómo fue el anuncio, porque vamos a ver el anuncio, vamos a ver cómo reaccionaron tanto María como José, vamos a ver cómo respondió divinamente el ángel, y finalmente vamos a ver las decisiones que tomaron María y José respecto a esto. Entonces, Mateo 1, 18 y Lucas 1, 30 al 33. Vamos a ver el anuncio a María en Lucas 1, 30 al 33. Dice así: entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese fue el anuncio a María. Mateo 1:18, el anuncio a José. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, a María se le notificó directamente y José se enteró que María estaba embarazada y había concebido del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la reacción de María? Regresamos a Lucas, versículo 34. María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué es lo que vemos aquí? María, incrédula, pregunta, ¿cómo es posible si ni siquiera he conocido varón? Y el ángel le responde, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Vemos la reacción de incredulidad, vemos la respuesta divina aclarando las dudas, pero no solamente María dudó, también José dudó,
Y regresamos a Mateo 1:19. José, su marido, como era justo, era un buen hombre, era un buen tipo, no quería infamarla, no quería difamarla, no quería que hablaran mal de ella, así que quiso dejarla secretamente. Esa fue la reacción de José. Pero también hay una respuesta divina. En el versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es la respuesta divina a José. Mis hermanos, conocer las buenas noticias de Jesús puede tener el mismo efecto en nuestras vidas. Incredulidad. ¿Cómo es posible? No me cuadra, no me checa, no le entiendo. No, puede haber la misma incredulidad que tuvo José y María. Pero ¿sabes cuál es la parte interesante? Que esas dudas no quedan sin respuesta. Esas dudas siempre son respondidas por el Espíritu Santo. Y la duda que tú puedas tener sobre el nacimiento de Jesús, hay alguien que te puede ayudar a entenderlo. Es el Espíritu de Dios, como lo hizo con María, como lo hizo con José. Y cuando tú escuchas estas respuestas divinas, viene una decisión. Y la decisión que podemos ver en María, la vemos en el versículo 38 de Lucas 1, y dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué hizo María? Simplemente creyó y dejó que el Señor cumpliera su propósito. No se resistió, ¿verdad? ¿Y José? ¿Qué fue lo que hizo José? Mateo 1:24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces José hizo, obedeció, y esto fue porque creyó, y su confianza y lo que creyó no se quedó únicamente en su mente, sino que actuó en consecuencia de. Eso mismo nos ha sucedido a todos los que hemos creído en Cristo. Se nos presenta la buena noticia, tenemos dudas, es natural que dudes, en verdad, es natural, pero esas dudas van siendo respondidas conforme el Espíritu Santo va actuando en tu vida, y cuando tú estás completamente convencido de esto, entonces tu vida empieza a caminar hacia el propósito de Dios. Y así como fue anunciado a estas dos personas, fue anunciado a otras personas imperfectas, incrédulas, que también pusieron en duda esto, porque no solamente vemos a María y a José dudando, también vemos a pastores, también vemos a Zacarías, el sacerdote, que incluso dudaba del poder de Dios y se quedó hasta mudo. La buena noticia puede generar dudas, pero el Espíritu Santo se encarga de aclararlas. Ahora, este anuncio, como te digo, está lleno de detalles que nos dejan ver el carácter de Cristo. Y esos detalles lo vemos desde el lugar donde nació. ¿Alguien sabe el lugar o la aldea donde nació Jesús? ¿Cómo se llama? Belén. Esa aldea no era de más de 1,000 personas. Más de 1,000 personas, yo creo que no vivían ahí. Belén Efrata. Y fue esa pequeña aldea donde la profecía se cumplió, que ahí había de nacer el Salvador. Ahora, no solamente fue una aldea pequeña, sino también el modo en el que nació. No voy a entrar mucho en detalle porque tú ya lo conoces, pero un pesebre, un establo, el creador del universo, el que puso las galaxias en su lugar, el que encendió el sol con el poder de su palabra, el que dio vida a este planeta con solo decirlo, ahora estaba siendo encarnado,
arropado por trapos y recostado en un pesebre junto a animales. Imagínate el olor, imagínate las condiciones humillantes. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no simplemente llegó al palacio del emperador y dijo, hey, yo soy el Hijo de Dios? ¿Por qué tuvo que ser así, en unas condiciones tan humillantes? Y esto es porque este nacimiento humilde contiene un sorprendente mensaje para toda la creación. ¿Y cuál es ese mensaje? Que el gran Dios digno, se decidió a venir a nosotros, y en vez de venir como un gobernante montado en un caballo con ejércitos, privilegiado y mimado, Jesús nació como una humildad. Y humildad es un atributo que vamos a ver en la vida de Jesús durante todo el Evangelio. Ahora, ¿por qué de esta forma? Tiene mucho sentido y lo vamos a ver. No solamente se presentó a María y José, también se presentó a un grupo peculiar de personas, que fueron los pastores. Y los vemos en las pastorelas, ¿verdad? Los pastorcitos y... Pero los pastores, mis hermanos, era una de las profesiones más indignas que había en ese tiempo. Ser pastor era algo indigno. ¿Por qué? ¿Alguien ha tenido interacción con personas que cuidan animales? ¿Han visto cómo terminan después de sus faenas y de sus jornadas? ¿A qué huelen? ¿Cómo están sus manos? ¿Cómo está su ropa? Es algo indigno para una cultura judía que buscaba la pulcritud. Ser un pastor, ser pastor era algo indigno. Y esta noticia viene y se presenta a este grupo de personas que eran despreciadas en la sociedad. Entonces acompáñame ahí en Lucas 2, porque este grupo de personas tuvieron este privilegio de escuchar de primera mano la buena noticia. Y empieza a sonar: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados. Tiene mucho sentido las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran. Toda la gente que en este mundo es despreciada, es donde Jesús viene y se muestra y les muestra un camino que no es de este mundo. Y fíjate, versículo 12 de Lucas, bueno, lo voy a leer desde el 8, Lucas 2, 8. Había pastores en esa misma región que estaban guardando y velando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. Imagínate la escena. Estar en la oscuridad de la noche, solo las estrellas brillando, y de repente un gran resplandor, y se aparece un ángel del Señor. La respuesta de estos hombres, aquí nos la dice: tuvieron gran miedo, gran temor. Los ángeles no son como esos personajes europeos que vemos en las pinturas, ni tampoco esos niños gorditos chapeaditos. Los ángeles no son nada parecido a eso que tú y yo conocemos o conceptualizamos. La Biblia los describe como seres bastante terroríficos. ¿Por qué? Porque es algo desconocido para nosotros. Y el efecto que tuvo en estos hombres fue darles mucho miedo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El ángel les dijo, versículo 10, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Sí, el ángel era causa de mucho miedo, causa de mucho terror, pero vino y les dijo una palabra: lo que vengo a decirles es de gran alegría, y no solamente para ustedes, sino para todo el pueblo. Y no conforme con el terror que pudo haber ocasionado uno, vamos a ver en el versículo 13 que de repente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, todo un ejército de ángeles que alababan a Dios y decían dos cosas. La primera es:
Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estos humildes pastores, despreciados por la sociedad, fueron los primeros en escuchar este primer himno de Navidad que declara la gloria de Dios y el regalo de Dios para el hombre, que es paz. Los ejércitos celestiales, asombrados por lo que estaba pasando, imagínate, el Dios que creó todo estaba siendo arropado por trapos y recostado en un pesebre. Y la respuesta es gloria a Dios. Y tú dices, ¿por qué glorifican a Dios por lo que está pasando? Se está humillando. Los ángeles reconocían que esta era la obra más maravillosa del ser creador de todo este universo. Ni cuando dijo, hágase la luz, fue tan maravilloso. Ni cuando puso los planetas más lejanos fue tan maravilloso. Fue la encarnación del Hijo de Dios lo que llevó a estos ángeles, estos ejércitos de ángeles, a dar la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaba enviando a su Hijo a humillarse como hombre, a sufrir las consecuencias del pecado del hombre, para traer gloria grandemente al Dios creador. Mis hermanos, la Navidad da gloria a Dios. Nosotros somos beneficiados de esta decisión. Pero el principal objetivo es darle mucha gloria a Dios. Y tú dices, no, ya me perdí, no entiendo cómo. Parte de las enseñanzas nos llevan a esto y lo hemos visto los domingos en Juan. El propósito de Jesús al venir fue traer mucha honra al Padre. Y en esta honra, indirectamente nosotros somos beneficiados con paz. Y te lo voy a poner como un ejemplo, quizás un poco burdo o quizás muy trivial, pero piensa en un niño que es víctima de una guerra en su país y esa guerra lo ha dejado completamente huérfano, desolado, con hambre, enfermo, listo para morir. Y ese niño de repente es elegido para una adopción. Y esta adopción va a ser de unos padres que tienen abundantes recursos y que es un gozo para ellos adoptar porque no pueden tener hijos. Y entonces el gozo es para los padres adoptar a un niño. Este niño no sabe quiénes son, pero sin embargo los padres sí saben qué niño van a adoptar. Y en esta adopción ellos se llenan de gran gozo y gran alegría por la adopción. Y ahora el niño pasa de tener una vida triste postguerra a una familia. ¿Te das cuenta? El niño no tuvo que hacer nada, no tuvo que levantar la mano, no tuvo que pedir que lo adoptaran, simplemente fue beneficiado por la decisión de unos padres. Guardando sus dimensiones, la decisión de Dios al mandar a su Hijo para redimir la creación, trajo como consecuencia paz para los hombres y trajo como consecuencia un beneficio que tú y yo hoy podemos disfrutar. Ahora, gloria a Dios en las alturas es esto. La obra más grandiosa de Dios se está haciendo visible en la humanidad. Mucho honor, mucha honra, mucha grandeza al Dios que está en las alturas. Y hoy vemos tristemente, mis hermanos, que la gloria de la Navidad, pues se la hemos robado a Dios. La humanidad busca robarle la gloria a Dios. Date cuenta. ¿Qué es la Navidad? Pregúntale a un niño qué es la Navidad y qué te va a decir. Jo, jo, jo. Santa Claus. Si está agringado el niño. Si no, va a hacer las pastorelas quizás. En el mejor de los casos. O en el peor de los casos, los niños ya ven la Navidad como el momento para que me den los regalos que quiero, ¿no? Me porté bien y me va a tocar mi paga. Pero te das cuenta, se ha quitado la gloria de Dios de la Navidad. Por eso para nosotros es importante traer estos mensajes y recordar y conmemorar, porque todo lo que hay afuera de la iglesia, todo lo que hay afuera del cuerpo de Cristo respecto a Navidad es consumismo,
fiestas en exceso, banalidades de la vida. Y la gloria de Dios el hombre la quiere robar. Así que, mis hermanos, recordemos que la Navidad es el momento más glorioso de la creación. Y por eso es necesario meditar en esto. Porque hay una profundidad en el hecho de Dios haciéndose hombre. Y el centro de tu celebración este 24 de diciembre, si lo quieres hacer el 24, si lo quieres hacer en marzo, si lo quieres hacer en el mes que quieras, siempre debe ser recordar que Jesús se hizo hombre por rescate de muchos, por amor y por justicia. Pero este himno que estamos viendo no solamente tiene esta parte, también habla de un beneficio a la tierra, y la tierra paz, que es lo que te decía. La buena noticia incluye paz en la tierra para aquellos que Dios quiere. Fíjate bien cómo lo dice, porque hay una canción por ahí que circula que dice paz a los hombres de buena voluntad. No hay ningún hombre que tenga buena voluntad. La letra dice, en la tierra paz, buena voluntad ¿de quién? De Dios para con los hombres. Lo que nos está diciendo aquí es que la paz de Dios la reciben los hombres por la buena voluntad de Él. Y ese regalo es paz. Ese regalo es algo que el mundo no puede pagar con sus recursos, que es paz. ¿Qué significa esto? No más guerra con Dios, no más guerra contra Dios. Los hombres buscamos la paz en cosas de este mundo, pero esa paz es efímera. Como lo hemos platicado, puedes buscar la paz en una muy buena cuenta de banco, puedes buscar la paz en una persona, puedes buscar la paz en un bien, pero toda esa paz se esfuma de la noche a la mañana. La paz verdaderamente eterna está en Cristo. Y ese es el regalo que vino a darnos a los hombres. La reconciliación entre Dios y el hombre genera paz. No más guerra, no más peleado con Dios. Y a través de la obra de Jesús es que el hombre hoy puede recibir y experimentar esta paz. Jesús lo dijo en Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente, paz en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Déjame decirte esta verdad, solo en Jesús está la paz que tu alma y que mi alma necesita y que anhelan, solo en Él. Entonces, qué gran noticia escuchar que esta paz hoy está disponible para todos nosotros. Así que no podemos esconder esta noticia. Por eso estamos aquí compartiendo con ustedes esta gran noticia que para muchos conocida, para otros quizás reconocida, pero no entendida. Dios está trayendo paz al mundo a través de Jesús. Déjame terminar con esto. ¿Qué efecto tuvo en los pastores? Porque así como vimos con José y con María, también en los pastores hubo un efecto al conocer esta gran noticia de gran gozo y de mucha paz. Lucas 2, 15 al 16 dice así: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Fueron deprisa. ¿Por qué? Porque creyeron. Cuando tú crees algo, inmediatamente ya no dudas, simplemente vas y haces lo que ya creíste. ¿Y qué fueron a hacer? Fueron a comprobar lo que el ángel les había dicho. ¿Tienes dudas? No te preocupes. Dios nos va a dar la oportunidad de comprobar que lo que nos está hablando es verdad. Si estamos aquí, mis hermanos, es porque muchos de nosotros hemos comprobado que lo que está aquí escrito es verdad. No estamos contando historias fantasiosas, estamos contando cosas que vivimos y que disfrutamos y que queremos compartir con ustedes. Por eso, si tienes dudas, ve y comprueba como estos pastores. Y estos pastores fueron y comprobaron y vieron al niño acostado en el pesebre. ¿Y cuál fue la reacción después de comprobar que era muy cierto lo que habían escuchado? Versículo 17. Dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño.
Inmediatamente vas y lo cuentas con otras personas. Si alguien te ha invitado a escuchar esta palabra, es como este pastor. Quiere que tú mismo vengas y compruebes lo que él ya vio o ella ya vio. Por eso se da a conocer. Versículo 18 dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Causa asombro. Esta historia puede causar asombro en los corazones. Pero no solamente los pastores regresaron y ya, dice versículo 20, volvieron ¿a dónde? A sus lugares de trabajo, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Los pastores no regresaron igual, regresaron glorificando a Dios y alabando a Dios por las cosas que habían, ¿qué? Oído y habían, ¿qué? Dos cosas. Escucha y comprueba. Mis hermanos, hemos escuchado esta historia seguramente muchas veces. ¿Has ido a comprobarlo? ¿Has ido a comprobar que esta paz existe? ¿Has ido a comprobar el gran regalo que Dios trajo al hombre? Aquí la enseñanza es, conoce, créelo, corre, ve y compruébalo y encuentra las verdades de Jesús como algo muy ciertísimo, como decía Lucas al inicio. Algo muy ciertísimo y son verdad. ¿Qué efecto hoy está teniendo la Navidad en nuestras vidas? ¿Qué efecto tiene hoy esta verdad en tu vida? ¿Qué significa que Jesús ha nacido como hombre y que morara con nosotros como hombre y que enseñara a los hombres su mensaje y que esos hombres esparcieran ese mensaje a todo el mundo, que hasta el día de hoy en Metepec, en el 2025, estamos predicando esta verdad? ¿Qué significa eso? ¿Y qué impacto tiene hoy eso en tu vida y en mi vida? Esa es la pregunta a responder. Al conmemorar este nacimiento, ¿qué impacto, qué efecto de esa obra gloriosa en Dios, esa obra gloriosa de Dios tiene en nosotros? Déjame terminar con esto. La gloria es de Dios. La Navidad es un momento para darle la gloria a Dios. Y al darle la gloria a Dios, nosotros recibimos su paz. ¿Por qué? Porque la obra completa de nacer en un pesebre, caminar y ensuciarse en este mundo indigno, la obra de morir en una cruz, impulsada por amor y por justicia de Dios, hoy trae a tu vida y a mi vida y a todas las vidas que podemos compartir este mensaje, paz para con Dios. Y entonces con paz, mis hermanos, podemos esperar su regreso para estar con Él en la eternidad. Ese es nuestro deseo. Si tú has estado buscando paz en diferentes situaciones, si has estado buscando encontrar esa paz y no la encuentras y ya te has cansado, en la tierra paz, buena voluntad para los hombres, eso está en Jesús. Ahora es toda una aventura, porque la paz no significa ausencia de conflicto en esta tierra. Significa que aún pasando por un valle de sombra y de muerte, no temes, porque Él está contigo. Esa es la paz que Dios te ofrece. No es la ausencia de conflicto, es la confianza de caminar por los caminos más oscuros, confiado que Él va contigo y que tiene un propósito. Salmo 119, 169. Es un regalo que el Señor nos da en su palabra. Hay muchos textos sobre la paz. Este es uno de los que más me gustó. Ahora que meditaba el regalo que tenemos, los niños lo decían. Nuestro regalo es Jesús. Salmo 119, 169.
No, ya lo perdí aquí. No era 169. 165, perdón. Dice Salmo 119, 165. Mucha paz. ¿Cuánta? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay en ellos tropiezo. Así como un niño que se pone los zapatos de su papá y empieza a caminar y lleva unos zapatotes que no le quedan, ¿qué es lo que va a pasar 5 metros después? Se va a tropezar, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es que con la paz de Dios vamos a tener los zapatos en nuestra medida para poder caminar ese camino que es esta vida sin tropezar.